Hermanos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y también a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Les mandamos un cordial saludo. Soy el pastor Javier Colín de la iglesia Roca de Vida aquí desde la Ciudad de México. Y el día de hoy nos corresponde seguir estudiando el libro de Isaías. Caray, hermanos, es un libro súper emocionante, es un libro fascinante que tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. Así es que el día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 60 de Isaías. Vamos a hacer nuestra lectura. Dice así Dios en su palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, y todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán a ti oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nabiot te serán servidos, serán ofrecidos con gran agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos desde lejos, su plata y su oro con ellos, y el nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Versículo 10. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de sus pies se encorvarán de todos los que te escarnecerían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traerán oro, por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tributo, y justicia a tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo para gloria. No se pondrá jamás el sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, y renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, y a su tiempo haré esto, que sea cumplido pronto. Mis queridos hermanos y amigos, este capítulo de Isaías, el capítulo 60, tiene como tema principal la gloria futura de Israel. Y para que podamos entender el estudio de este capítulo, encuentra dividido en 4 porciones. La primera es: la gloria de Dios vendrá sobre Israel, y esta comprende de los versículos 1 a 3. Gracias a la obra redentora que hizo Dios, ahí en Isaías 59:1, y en la parte A, y aquí en los versículos 20 y 21, el pueblo de Israel recibirá la bendición de parte de Dios. Este es un pasaje que apunta al futuro, mis queridos hermanos, al principio del reino milenial. La frase tu luz, ahí los primeros versículos, significa bendición, es decir, Israel va a ser bendecido. En otras palabras, el pueblo recibirá la bendición más grande que puede recibir alguien de parte de Dios, la salvación eterna de su alma. Y por ello Dios le manda que se levante y que resplandezca, que sea luz, ¿verdad? Que se aliste, que esté lista para ser un espejo y reflejar la gloria de Dios a todas las naciones y ser testigos vivientes de esa gran bendición.
Israel no se va a quedar con la bendición de su salvación para sí mismo. Lo que Dios pensaba y lo que va a hacer Dios es que en lugar de que se quede aislado como lo hizo en toda la historia pasada, Israel va a compartir esa gloria de Dios por medio de la palabra, de la escritura, ¿verdad? A fin de que toda la gente que no conoce a Jesucristo lo conozca y le dé la gloria y la honra. Eso lo encontramos ahí en el versículo número 2. La palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para eliminar las tinieblas y la oscuridad de las naciones. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 29, versículo 18, en Juan 12:33 y en Hechos 22:18. En el milenio, cuando Dios muere en medio de toda la gente que sea salva, porque ahí va a haber puros salvos en el milenio, los descendientes de estos, porque en el milenio también va a haber gente que se case y gente que va a tener descendencia. Entonces estos hijos, ¿verdad?, de personas salvas van a ser atraídos por el resplandor de la gloria de Dios. Esto lo encontramos aquí en Isaías capítulo 60 versículos 19 y 20. Y estas personas se congregarán en torno al pueblo de Israel para recibir la luz, es decir, para recibir la bendición del evangelio, y si creen en él recibirán la bendición de la salvación, y con ello las tinieblas espirituales que tengan pues serán apartadas. Esto lo encontramos en el versículo número 3 de Isaías 60. El segundo porción que encontramos en el capítulo 60 comprende de los versículos 4 al 9, y aquí en este pasaje encontramos que las naciones van a entregar su riqueza al pueblo de Israel, y nosotros sabemos que aquí al principio del milenio, cuando Israel se ha reunido y se ha llevado por Dios a esa tierra, sus hijos vendrán de lejos. Ahí lo dice en este versículo 9, va a haber gran gozo, porque vendrán los salvos de todas las naciones. La multitud del mar representa a todas las personas salvas que sean provenientes de las naciones gentiles, y las personas que vengan de las naciones, y van a venir no solamente ellos con sus personas, sino también van a traer sus riquezas, y todas esas riquezas van a ser tributos para Jesucristo, van a ser para sacrificios que se van a hacer, y también las cosas materiales como el oro y plata van a ser para embellecer el templo milenial que se va a encontrar. Las riquezas serán transportadas en naves, ¿verdad? Aquí en el pasaje lo tenemos representado, estas naves, como camellos y dromedarios, que eran los vehículos que se utilizaban para transportar tanto a las personas como las mercaderías que se utilizaban en aquel tiempo. Y algunos de estos lugares donde van a venir las personas salvas de las naciones gentiles son Madián, que es una porción de tierra que se localiza al sur del Mar Muerto, que eso lo encontramos en el versículo 6, de Efa, ¿verdad?, que era una rama de los madianitas, igual una región ahí en el sur del Mar Muerto, de Sabá, que comprende parte del territorio de lo que actualmente es Arabia, Cedar, que es una región que igual se ubica al norte de Arabia, de Nabayot, es una región de Arabia, y Tarsis, que posiblemente sea lo que actualmente es el sureste de España. Eso es la parte región de Tarsis. Las riquezas se entregarán al pueblo de Israel, y dentro de las riquezas que se mencionan aquí en este pasaje tenemos el oro y el incienso. Y fíjense que hay algo muy interesante, mis queridos hermanos. Allá en el Evangelio de Mateo, cuando los magos fueron a adorar al Señor Jesucristo, cuando él tenía aproximadamente 2 años, llevaban 3 tipos de regalos: oro, incienso y mirra. Aquí en este caso solamente se mencionan 2 de esos regalos, que es el oro y el incienso. No hay mirra. ¿Por qué? Porque la mirra es una hierba amarga, y obviamente se simbolizaba la mirra el sufrimiento que iba a padecer el Mesías. Y aquí en el caso del Mesías ya no va a haber ningún padecimiento del Señor Jesucristo en el milenio. Por el contrario, Él va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que va a gobernar todo el mundo, y desde ahí, desde Israel, y particularmente desde la capital de Israel, que es Jerusalén, con una vara de hierro, ¿verdad? Como dice su palabra, va a ser un reinado justo. Entonces no va a haber mirra en estos regalos. ¿Por qué? Porque solamente va a gobernar. El oro es el rey, es el regalo que más apropiado para alguien que es un ser divino como el Señor Jesucristo. Y el incienso nos habla que es una hierba aromática, y ese aroma es un olor grato a Dios, y simboliza la obediencia perfecta que vivió el Señor Jesucristo aquí en la tierra.
Parte de las demás riquezas que van a ser llevadas a Israel, pues encontramos el ganado y carneros, y esos carneros van a ser para sacrificios en el templo que se va a levantar en el milenio. Plata, la plata simboliza recursos monetarios, es decir, muchas de la gente, imagínense todos los judíos que se salven de todo el mundo y todos los gentiles que se salven de todo el mundo, el dinero, la riqueza que ellos tengan van a llevarla consigo ahí a Jerusalén. Va a haber también maderas preciosas, cipreses, pinos y bojes. Los bojes, mis queridos hermanos, es una especie especial de cedro. Y también de eso va a haber hierro y bronce. Y estos metales, el hierro y el bronce, son utilizados en la construcción. Todas estas riquezas van a ser llevadas directamente a Jerusalén para ser entregadas al pueblo de Israel, quienes las van a administrar. En la tercera sección de este pasaje de Isaías 60, la comprenden de los versículos 10 al 14. Aquí en estos versículos encontramos que las naciones van a reconocer a Israel. Todas las personas salvas de todas las naciones del mundo que queden, que vivan, van a reconocer a Israel. ¿Y en qué va a implicar este reconocimiento? Bueno, este reconocimiento que va a ocupar Israel significa lo siguiente: Israel va a tener el lugar más importante dentro de todas las estructuras social, política, económica y religiosas del mundo. La preeminencia la va a tener el pueblo de Israel. Lo encontramos en el versículo 10. Los extranjeros y los gobernantes extranjeros de origen gentil van a ayudar a construir esos muros de la ciudad de Jerusalén. Versículos 3 y 11. Y esto obviamente habla del favor que van a tener toda la gente hacia Israel y hacia el Dios de Israel. La entrada de riqueza será continua y esa va a ser una forma de reconocimiento para el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en el versículo número 11. En aquel tiempo, en el reino milenial, ninguna nación intentará atacar a Israel, porque si lo hiciera va a ser destruida directamente por el mismo Dios. Eso lo encontramos en el versículo número 12. Los descendientes salvos de origen gentil reconocerán a a Jerusalén como la santa ciudad de Dios, y en este caso Sión, que es, ustedes ya lo saben, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, Sión es uno de los montes que está ahí en la ciudad de Jerusalén, y sobre ese monte Sión se estableció durante algún tiempo, durante el reinado de David y de Salomón. Obviamente después fue destruido ese templo, pero Sión equivale a Jerusalén, y Jerusalén equivale a todo Israel. ¿Okay? Y desde la perspectiva de Dios, todas las personas que queden van a respetar a esa ciudad, a la ciudad de Jerusalén, al pueblo, ¿verdad? O a la nación de Israel y a todos los israelitas, porque en ellos va a morar ni más ni nada menos que Jesucristo, el Padre Jehová, y obviamente pues también el Espíritu Santo. La cuarta sección de este pasaje de Isaías 60, mis queridos hermanos, comprende de los versículos 15 al 22. En ellos encontramos que la justicia va a venir de una manera plena y total para Israel. Durante el milenio, el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, va a recibir la bendición completa y total de Dios. Se va a vivir una tranquilidad, una paz y una justicia como nunca en la historia de la humanidad. En contraste con todos los tiempos donde Israel fue abandonado, aborrecido, atacado por muchos pueblos y muchas naciones, ahora no va a ser así. Va a haber paz y tranquilidad, y va a reinar y va a imperar la justicia proveniente del gobierno directamente del Mesías. Israel será sustentado por las riquezas de las naciones. Lo encontramos en el versículo 16. Y esto hará que se confirme que Dios es el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es también nuestro Padre y Dios. Él es el que va a estar dirigiendo este mundo. Jesucristo, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Salvador de este mundo y también su Redentor y su Señor. Y Israel, el pueblo de Israel, nunca más va a volver a sufrir absolutamente nada. Toda una generación de israelitas que van a ser salvos, van a estar viviendo ahí en el milenio. Todos son salvos, todos son justos, lo dice el versículo 21, y van a recibir por fin la gran bendición de Dios, que van a ser instalados en su tierra. Dios se va a glorificar con ellos porque se va a cumplir todas las promesas dadas, ¿verdad? Desde Abraham hasta el último de los profetas se van a cumplir ahí, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, que fue el pueblo más pequeño, insignificante de todas las naciones de la tierra, va a ser la nación más fuerte y poderosa del mundo, y esta nación va a estar gobernada por el Señor Jesucristo, y el poder de Dios va a ser ahí una realidad.
en el milenio es el tiempo en el cual la sociedad va a vivir de una manera justa, limpia y en una paz perfecta, ¿verdad? Y eso, lo que ahorita se conoce como una utopía, es decir, que algo que no es real, algo que no es alcanzable, en aquel momento va a ser una verdadera realidad. Y usted y yo y todos los salvos que vamos a llegar al milenio, vamos a estar viviendo también durante el reinado del Señor Jesucristo por 1000 años, juntamente con el pueblo de Israel. Y mis queridos hermanos, eso va a ser una bendición realmente espectacular. Hoy en día la gente se preocupa por asistir a grandes eventos, por acudir a grandes celebraciones, pero mis queridos hermanos, usted y yo, si somos salvos verdaderos, vamos a tener lugar en ese evento tan importante que es el establecimiento de la nación de Israel en su propia tierra y el inicio del gobierno del Señor Jesucristo por 1000 años. Mis queridos hermanos, eso va a ser algo realmente espectacular. Eso va a ser un evento único e incomparable. No hay nada que tenga más la gloria en este mundo que participar, que estar ahí, ¿verdad? Recibiendo la bendición de estar conviviendo con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo de una manera personal. Porque Dios va a volver a habitar dentro, y mejor dicho, al lado, en medio de su pueblo santo de Israel y también de la iglesia, y todos juntos vamos a ser salvos y conciudadanos por 1000 años en esta nueva tierra. Ahora, vamos a estudiar nuestro pasaje. ¿Quién es el autor humano? Evidentemente, pues el profeta Isaías, ¿verdad? Ese es el autor humano. ¿Qué propósito tuvo Isaías para escribir este pasaje? El propósito que él tuvo fue informar al pueblo de Israel y a todos los gentiles salvos, ¿verdad?, que en el milenio el pueblo de Israel va a recibir el cumplimiento de parte de Dios en cuanto a que ellos se van a establecer ahí en su tierra, en Israel, en ese territorio. Y después de que van a ser instalados, van a disfrutar en medio de una sociedad totalmente justa, totalmente perfecta y llena de paz, en donde el Señor Jesucristo va a habitar en medio de ellos y va a gobernar a todos los salvos. ¿Quiénes son los destinatarios principales de este pasaje? El pueblo de Israel y los salvos gentiles. ¿Qué personajes principales intervienen en este pasaje? Evidentemente el pueblo de Israel, las naciones gentiles, Jehová, el Mesías. Ellos son los principales personajes de este pasaje, pero también evidentemente, ya si nos vamos a detalles, son los salvos de origen gentil que van a estar ahí presentes y entrando al milenio. ¿Qué interpreta ustedes del pasaje? Bueno, lo que yo interpreto de este pasaje es que el pueblo de Israel va a estar ahí, ¿verdad? Va a estar ahí presente, el pueblo de Israel salvo va a estar ahí presente para recibir su tierra, para ser instalados en su tierra por parte de Dios, y van a recibir la bendición tan esperada por ellos por miles de años. La van a recibir de una manera total y plena. La promesa de Dios la va a cumplir, ¿ok? Ahí con el pueblo de Israel los va a instalar y en su tierra, y ellos van a ser su pueblo, y Dios va a ser el Dios vivo y verdadero del pueblo de Israel y también de todos los que participemos en esa sociedad. Y esa sociedad va a ser totalmente justa y pacífica, y Jesucristo va a estar ahí gobernando. Número 6. ¿Este pasaje tiene aplicación para nuestros días? Sí, claro que sí. Sí tiene aplicación a nuestros días. ¿Cómo yo aplico este pasaje a mi vida? Bueno, por lo menos encontré yo 3 maneras en las cuales yo aplico este pasaje a mi vida, pero obviamente no son las únicas. Usted en casa puede ver y estudiarlo y proponer algunas otras. Lo primero es, yo lo aplico a mi vida estando consciente de que si yo soy un salvo, también voy a vivir en el milenio y también voy a recibir la bendición que Dios tiene para el pueblo de Israel, viviendo en medio de una sociedad totalmente justa, totalmente santa, una sociedad totalmente de paz, y recibiendo la bendición de que mi gobernante sea directamente el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Segunda aplicación. Yo necesito predicar el evangelio a las personas de origen israelita y de origen gentil para que ellos comprendan que esta promesa que ellos tienen, particularmente a los judíos, que esta promesa que ellos tienen de parte de Dios va a tener su cumplimiento. Y muchos de los judíos hoy en día no creen en ello. ¿Sí? Hoy en día muchos de los judíos no piensan, no creen que ellos van a recibir este reino milenial y su pueblo va a ser establecido ahí en Jerusalén. Ellos no lo creen.
Y es importante que nosotros que sí creemos en Dios, nosotros les podamos evangelizar a ellos y enseñarles que esto va a ser una realidad. ¿Ok? Y la tercera aplicación que yo encuentro de este pasaje es que vivir en este mundo caído, yo necesito vivirlo con la luz de Dios, es decir, con la bendición de Dios reflejada en mi vida, viviendo con los valores del reino, es decir, con amor, con paz, con justicia. Yo necesito vivirlo desde ahorita. Ahorita es como un entrenamiento para lo que yo voy a estar viviendo ahí durante 1000 años. Y finalmente, ¿cuál es el versículo o versículos claves de este pasaje? Mis queridos hermanos, es Isaías 60:22, que dice así: el pequeño vendrá a ser 1000, refiriéndose al pueblo de Israel, la nación más pequeña e insignificante de la tierra. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor será un pueblo fuerte. El pueblo más fuerte del mundo y más importante durante aquel tiempo va a ser el pueblo de Israel. ¿Y quién lo dijo esto? Yo, Jehová, a su tiempo haré, y esto será cumplido pronto. Ese es el versículo clave de este pasaje, mis queridos hermanos. Pues por mi parte sería todo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente estudio de Isaías capítulo número 61. Que Dios los bendiga. Hasta luego.